Nos observaban como si fuéramos una plaga. En silencio, desde las sombras de sus tronos dorados, detrás de escudos de energía resplandecientes y reglas escritas en lenguajes más antiguos que nuestro sistema solar. El Concilio Galáctico. 13 razas ancestrales que gobernaban todo lo que estaba más allá del alcance de la Tierra. Se hacían llamar los guardianes del equilibrio. Nosotros los llamábamos cobardes. No vinieron cuando nuestros océanos hirvieron, cuando la Tierra se resquebrajó desde dentro, ni cuando las megacorporaciones convirtieron continentes enteros en páramos. Observaron, midieron, juzgaron y decidieron que no valía la pena salvarnos. Yo tenía 15 años cuando empezaron los disturbios en los estrechos inferiores. A los 23, ya lideraba una unidad de carroñeros a través de las ruinas de lo que solía ser Nueva Berlín. Los cielos eran negros, no por la guerra, sino por el humo. Del tipo que nunca abandona tus pulmones una vez que lo respiras. No teníamos luz solar, ni paz, ni futuro. Pero, de algún modo, aún nos quedaba lucha. Eso es lo que nunca entendieron de los humanos. Cuando nos arrebatan todo, el hogar, la seguridad, la dignidad, nos convertimos en otra cosa. No en algo roto, ni vencido. Nos volvemos peligrosos. La primera vez que el concilio se fijó en nosotros no fue cuando enviamos una nave al espacio profundo. Fue cuando derribamos una de las suyas. Una fragata furtiva, elegante, silenciosa, construida para la vigilancia, no para la guerra. Pero la golpeamos con fuerza, recuperamos lo que pudimos y enterramos el resto en las profundidades de la cordillera Caruz. Vi al piloto. No era humano. Extremidades largas, piel como hierro pulido y ojos que nunca parpadeaban. No suplicó, no luchó. Solo me miró, frío y en silencio, como si ya supiera cómo terminaba todo. Convocaron una cumbre ese ciclo. Los miembros del concilio se reunieron en sus salones ancestrales. Voces resonando entre mármol y plasma. Vi las grabaciones. La forma en que hablaban de nosotros, como si fuéramos insectos que de alguna manera habían aprendido a crear fuego. Deberíamos haber intervenido hace 2 siglos, dijo uno de ellos. No, respondió otro, deslizándose bajo un velo de niebla. La intervención engendra dependencia. Dejemos que mueran como lo hacen todas las especies inferiores. Pero no morimos. Construimos. No con la tecnología pulcra que ves en los salones del concilio. No, la nuestra era tosca, primitiva y estaba fusionada con sangre y desesperación. Una mezcla de planos alienígenas robados, satélites reutilizados y núcleos nucleares de submarinos que llevaban oxidándose desde la tercera inundación. No esperamos ayuda. Robamos tiempo. Recuerdo el lanzamiento de la Deliverance, la primera nave humana capaz de romper el bloqueo cuántico que el concilio imponía en nuestro sistema. No era hermosa. Era una bestia. Marcada por cicatrices, ruidosa, temblando como el infierno. Pero cuando rompió la barrera y esa alerta resonó por las galaxias del concilio, lo supieron. Supieron que habían esperado demasiado. Yo estaba en el control de la misión esa noche, rodeado de cables, monitores parpadeantes, el hedor a café rancio y uniforme sin lavar. Mi nombre es Kyle Riemann, antiguo carroñero, ahora enlace del programa Éxodo. Y cuando la Deliverance desapareció en el hiperespacio, no celebré. No sonreí. Solo me quedé mirando la pantalla, escuchando el silencio que siguió. Porque sabía que el concilio no se quedaría callado para siempre. Pero por primera vez en 100 años, ya no estábamos atrapados. Estábamos sueltos. Y eso les aterraba más que cualquier otra cosa. 3 días después de que la Deliverance rompiera el bloqueo, todo cambió. Teníamos protocolos, simulacros de emergencia, directivas de modo silencioso, fases de apagón, pero nadie sabía realmente qué vendría después. Habíamos planeado la resistencia, la represalia, incluso la extinción, pero no pasó nada. Ni naves de guerra, ni advertencias, solo silencio. Ese tipo de silencio no significa paz. Significa cálculo. El tipo de silencio que precede al movimiento de un depredador. Y el concilio no eran pacificadores. Eran granjeros. Nosotros éramos el ganado.
Y no les gustaba que el ganado empezara a construir sus propias vallas. Me quedé bajo tierra esos primeros días, haciendo diagnósticos en los motores de eco cuántico. La tecnología que sacamos de esa fragata alienígena, a la que llamábamos el esqueleto, todavía no tenía sentido. La remendamos con materiales humanos, adivinamos su interfaz y la recableamos para eludir las anclas dimensionales del concilio. Pero funcionó. De alguna manera, funcionó. Eso me aterraba más que nada, porque no entendíamos por qué funcionaba. Y los humanos tendemos a estropearlo todo justo cuando creemos que lo hemos descifrado. Los de arriba querían celebrar. Hablaban de la gran evasión, de extender la humanidad a las estrellas, de forjar nuestro propio sector, de mandarle un saludo al concilio desde años luz de distancia. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que podría estar observándonos a través de las grietas que dejamos atrás. Y no era el único. Su nombre era Draven-Ul, es piloto. Nacido en los suburbios del Anillo de Europa, huérfano durante los disturbios del oxígeno, entrenado por el ejército, licenciado con deshonor. Un bastardo de la guerra con un rencor guardado y una quemadura de plasma que le cubría la mitad de la cara. Era la última persona que esperaba ver entrar en mi laboratorio a las 3, con escarcha en las botas y sangre en el cuello. «Ya están aquí», dijo. Levanté la vista del monitor, parpadeando para ahuyentar la fatiga. «¿Qué?» «Lo vi», dijo. «Pasado el borde de la estación Lagrange. No es una nave, es una baliza. De grado concilio, emitiendo en los tonos antiguos, los que usan para las advertencias». Me le quedé mirando, tratando de procesarlo. ¿Nos han dejado un mensaje?, pregunté. No. Dejó caer un chip de datos sobre mi escritorio. Nos han dejado una sentencia. Deslicé el chip en el puerto lateral. La pantalla parpadeó. Una ráfaga de estática, que luego se recompuso en líneas de glifos angulares. Escritura del concilio, dialecto alto. Solo unos pocos podíamos leerlo. Lo traduje en voz alta. Nunca fuisteis prisioneros. Fuisteis un experimento. El laboratorio está ahora contaminado. Se me hizo un nudo en la garganta. No quieren detenernos, dijo Ul. Quieren quemar todo lo que hemos tocado. El concilio tenía reglas no escritas y brutales. No libraban guerras. Acababan con brotes. Cuando una especie mostraba signos de rebelión o imprevisibilidad, no debatían. Hacían una limpieza silenciosa, eficiente, con armas más antiguas que las estrellas. La baliza significaba una cosa. Habíamos cruzado su umbral. Ya no nos veían como una curiosidad. Nos veían como un contagio. Teníamos que advertir a las naves del éxodo. La Deliverance era solo la primera. 3 más estaban preparadas, esperando la luz verde. Si el concilio calcinaba la Tierra, esas naves serían todo lo que quedaría de nuestra especie. Tenía amigos en esas naves, familia, gente que todavía creía en el sueño. Salí del laboratorio al amanecer, con los cielos todavía del color de la ceniza y la ciudad brillando bajo la energía de emergencia. Holt me seguía de cerca, con el rifle bien sujeto, la mirada cortando las sombras como si esperara que el mundo se derrumbara en cualquier segundo. El centro de mando del éxodo estaba enterrado en las profundidades de la cordillera boreal. Llegamos a mediodía, pasando por 4 puertas biométricas, 2 puestos de control tripulados y una limpieza de ADN. Dentro, el Consejo de Ingenieros y Oficiales de la Flota ya estaba reunido. Entré de un empujón por las pesadas puertas. Cancelen las secuencias de lanzamiento, dije. Ahora. El comandante Lene, canoso, de barba gris y ojos tan afilados que parecía no haber dormido nunca de verdad, se levantó de su silla. Cail, dijo con calma. Más te vale que tengas algo sólido. Ul arrojó el chip de datos de la baliza sobre la mesa. Nos han marcado, dijo. Ya no estamos en su lista de vigilancia. Estamos en su lista de erradicación. La sala quedó en silencio. No un silencio de sorpresa, sino un silencio calculador. Sabíamos que esto llegaría, dijo Lene tras una larga pausa. El concilio no negocia. Disecciona. Seguimos adelante. No has leído la última parte del mensaje, dije.
volviéndome al monitor y tecleando rápidamente. La traducción se desplegó. La especie será anulada. Todos los rastros borrados. Reversión no autorizada. Esto no es una guerra, añadí. Es un protocolo de extinción. No les importa si estamos en órbita o en el espacio profundo. Seguirán nuestro rastro cuántico y nos aniquilarán. A todos nosotros. ¿Cuál es tu solución?, preguntó Lene. Fingir nuestro colapso. La sala me miró como si me hubiera vuelto loco. Manipularemos la segunda deliverance, expliqué. La enviaremos con la peor señal de eco posible. Chapucera, deliberada. Dejemos que el concilio la intercepte. Dentro, es una bomba. Un núcleo de entropía, tecnología antigua, lo bastante estable hasta la detonación. Lene entrecerró los ojos. ¿Quieres tenderle una trampa al concilio? No. Quiero convencerlos de que ya han ganado. Dejemos que piensen que la Tierra se autodestruyó intentando romper su bloqueo. Démosles pruebas. Démosles ruido. Hagámoslo feo. ¿Y las naves reales? Las lanzaremos a la sombra de la falsa. Enmascararemos sus salidas, coordenadas diferentes, trayectorias de deslizamiento profundo dispersas por los sectores. Ocultaremos nuestra firma tras la ilusión. Ula sintió a mi lado. Es nuestra única oportunidad. Lene miró la mesa, con las manos fuertemente entrelazadas. No habló durante un rato. Finalmente, murmuró. Si esto falla, moriremos en silencio. Le miré a los ojos. Ya estamos muriendo en silencio. La preparación llevó 72 horas. Desmantelamos la segunda deliverance. Recableamos sus emisores para proyectar caos. Le dimos un pulso como de pánico. Entrecortado, roto, filtrando rastros de energía que ninguna civilización medianamente decente pasaría por alto. Cargamos el núcleo de entropía al final. Un arma forjada en los días más oscuros de la Tierra. Inestable, ilegal y aterradora. El tipo de cosa que deforma la realidad cuando estalla. Mientras tanto, las naves reales se desconectaron de la red. Sin señales, sin luces, solo sigilo puro, cabalgando sobre los bordes gravitacionales y sumergiéndose en el vacío como fantasmas. Me despedí de Ula antes de que abordara la última nave real, la Opefire. No sonrió, solo me ofreció un apretón de manos, firme y silencioso. Si nos encuentran, dijo, más te vale que se arrepientan. Lo harán, le prometí. Cuando la nave falsa despegó, todos observamos desde tierra. Sus motores gritaron por el cielo como un animal moribundo. Desordenada, ruidosa, vulnerable. Perfecta. Las ondas del concilio la detectaron en cuestión de horas. Rastreamos la reverberación de su señal a través de los viejos sistemas del esqueleto. Cayeron en la trampa. Una de sus naves de pavor, una cosa que llamábamos el velo, la interceptó cerca del borde de la deriva Centauri. Segundos después, el núcleo de entropía se activó. Lo que sucedió a continuación no fue una explosión. Fue una desaparición. El velo no se desintegró. Se desvaneció, plegándose sobre sí mismo como si nunca hubiera existido. Sin escombros, sin señal, sin secuelas. Simplemente borrado. Esperaban caos. En su lugar, recibieron una advertencia. No celebramos. No hablamos. Solo nos quedamos en esa sala de mando, viendo arder las estrellas, preguntándonos si acabábamos de declarar una guerra silenciosa a los dioses. Porque ahora sabían que estábamos dispuestos a atacar. Ahora sabían que estábamos aprendiendo. Y eso era lo único que temían más que la fuga. Temían la evolución. 3 días después de que el velo se desvaneciera, recibimos nuestro primer mensaje. No fue una transmisión. No fue una señal que pudiéramos rastrear. Llegó a través del núcleo del esqueleto, en las profundidades de la tecnología alienígena que nunca llegamos a entender del todo. Una voz, mecánica, superpuesta con distorsiones como si se filtrara a través de miles de años de lenguajes muertos. Pero incluso a través de todo eso, la oímos alta y clara. Violación reconocida. Sentencia reconocida. Aislamiento terminado. No había emoción en las palabras, solo un hecho que se constataba. Frío.
Definitivo. Era su forma de decir, ahora os vemos. Debería haberse sentido como una victoria, pero para mí, sonó como una sentencia de muerte sin fecha. Nunca se suponía que llegáramos tan lejos. Esa era la parte que no dejaba de carcomerme por dentro. Cada vez que dábamos un salto, distorsión cuántica, armas de entropía, lanzamientos furtivos, saltábamos a ciegas. Éramos como cavernícolas encendiendo una hoguera en un bosque lleno de gas. Y ahora el bosque estaba despertando. Mantuve un perfil bajo durante las siguientes semanas. Después del lanzamiento falso y el espeluznante silencio del concilio, el mando se dividió en dos bandos, los que creían que los habíamos engañado y los que pensaban que acabábamos de pinchar a un dios dormido en el ojo. Yo estaba en el segundo grupo. Lene me asignó para dirigir la división Pulso, nuestro último recurso. No era glamuroso. Ni naves elegantes ni IA de vanguardia. Solo datos en bruto, transmisiones antiguas, fugas de señales, cualquier cosa que el concilio pudiera estar ocultando a plena vista. Y ahí fue donde lo encontré. Un fantasma. Estaba enterrado en un bucle codificado de hacía 32 años. Un ping de radio del espacio profundo grabado por una vieja estación de escucha abandonada en Phobos. La llamábamos Estación Gris. No había estado activa desde el colapso de los acuerdos de Mercurio. El archivo estaba incompleto, dañado por el tiempo, las erupciones solares y la interferencia deliberada del concilio. Pero el patrón estaba ahí. Un ritmo. Un mensaje escondido dentro de una frecuencia que no pertenecía a ninguna tecnología humana. Lo depuré. Me llevó días. Agoté todos los algoritmos de descifrado que tenía. Lo pasé por todos los núcleos de IA supervivientes. Lo que salió no era solo un mensaje. Era una advertencia. No intentar la ascensión. El experimento ya está comprometido. Variante Tierra muestra anomalía errática. Hablaban de nosotros. Hace 32 años, ya lo sabían. Me quedé sentado en la oscuridad, con el zumbido de los servidores resonando en mis oídos, simplemente mirando la pantalla. No éramos solo una amenaza tardía. Siempre fuimos el problema desde el principio. Se suponía que debíamos fracasar, colapsar, devorarnos a nosotros mismos. Pero no lo hicimos. Esa anomalía, esa era nuestra negativa a morir. Y ahora tenía pruebas de que habían planeado acabar con nosotros mucho antes de que alcanzáramos las estrellas. Le llevé los datos a Lene. No pareció sorprendido, solo cansado. Me lo imaginaba, dijo, encendiendo uno de esos cigarrillos del viejo mundo que traía de contrabando desde las bóvedas congeladas. El concilio no espera a que seas peligroso. Te mata antes de que seas un inconveniente. Tenemos que mostrarle esto a la flota del Éxodo, dije. Necesitan entender que esto nunca fue sobre contención. Fue sobre exterminio desde el primer día. Si se lo mostramos, dijo, echando humo al aire viciado, entrarán en pánico. Apenas mantenemos esta ilusión. ¿Crees que mantendrán el rumbo si descubren que el concilio los había marcado para morir antes incluso de que dejaran la órbita? Tienen derecho a saber. Me lanzó una mirada dura. ¿Y qué pasa cuando empiecen a volverse unos contra otros? ¿Crees que hemos eliminado a todos los simpatizantes? ¿Crees que todos ahí fuera son leales? La sala se quedó en silencio, porque esa era la verdadera amenaza. No las armas del concilio, ni sus naves, ni sus leyes milenarias. Eran los espías. Los llamábamos los ojos. Humanos que habían sido convertidos, comprados, rotos y reconstruidos con nanotecnología, implantes del concilio o viejas técnicas de adoctrinamiento. Algunos eran susurros sutiles en las trastiendas, extrañas vacilaciones, fugas de datos que no se podían rastrear. Otros eran saboteadores directos, asesinos. Uno había destruido un módulo entero de reservas de alimentos en la Opefire antes del lanzamiento. Lo detuvimos, pero no antes de que 12 tripulantes murieran de hambre al salir de la órbita. Y ahora que tenía este archivo, me di cuenta de algo peor. No solo tenían espías aquí. Los tenían ahí fuera, entre la flota del Éxodo, en las naves a las que ya no podíamos llegar, en los mundos que ni siquiera habíamos colonizado aún. No habíamos escapado. Habíamos esparcido la infección,
y nadie sabía quién estaba limpio. Rastreé el origen de la encriptación del archivo de Phobos. No era humano. Tampoco era del concilio. Era algo más antiguo, fragmentado, orgánico y mecánico a la vez. Lo poco que quedaba insinuaba a un tercero, un grupo que había advertido al concilio, una facción renegada, quizás incluso otro experimento fallido. Lo llamé la fractura, porque así era como se veía el patrón. Una ruptura en el control del concilio. Una onda que nunca llegó a calmarse del todo. Me dio una idea. Una peligrosa. Si alguien ahí fuera se les había resistido una vez, quizás lo harían de nuevo. Una advertencia a través de la estática y el tiempo. No se lo dije a Lene, no se lo dije a la flota. Esto era mío. Porque si el concilio tenía planes para nosotros, quería que alguien, quien fuera, viera que estábamos contraatacando, incluso si ese alguien no era humano. Las primeras pruebas fallaron. El núcleo del esqueleto rechazó cada ráfaga de señal modificada que envié. Las retorcía, las absorbía, las devolvía como ruido. Estaba vivo de maneras que aún no entendíamos. A veces juraría que escuchaba. Otras veces sentía que se burlaba de mí. Pasé noches allí abajo, solo en la oscuridad, con los dedos sangrando de tanto recablear puertos viejos y raspar placas de nanometal de relés rotos. En la sexta noche, la baliza se activó una sola vez. Iluminó el laboratorio con un pulso que me lanzó contra la pared. Todo se volvió negro. Cuando desperté, el esqueleto zumbaba, bajo y profundo, como el gruñido de algo que duerme justo debajo de la piel del mundo. Y en el centro de la pantalla, dos palabras. Vemos. No sabía si eran ellos, la fractura, o solo otro cruel truco de la tecnología antigua, pero guardé el archivo, lo marqué, lo grabé en un cable de línea dura y lo enterré 3 niveles por debajo de la cubierta de mando. Un seguro. Porque las cosas estaban cambiando rápido. 2 semanas después, recibimos noticias de la OPEFIRE. No una llamada de socorro, no un mensaje. Solo estática, seguida de una palabra repetida en bucle. Traidor. Sin contexto, sin coordenadas, sin nombres. Solo una señal tallada en el espacio muerto como una lápida. Lene me llamó. Tienen a uno dentro, dijo. No sabemos quién ni por qué, pero la OPEFIRE está fuera de curso. Ya no se dirige al cúmulo del arca. ¿A dónde va? Me miró, con voz fría. De vuelta. Sentí que se me caía el estómago. ¿De vuelta a la Tierra? No, dijo. De vuelta a ellos. No dormí durante 3 días después de la transmisión de la OPEFIRE. Esa única palabra, traidor, seguía resonando en mi cabeza como un maldito metrónomo. No era solo una señal. Era una acusación, una confesión, una advertencia. Siempre habíamos sospechado que el concilio tenía sus garras en nosotros. Pero no nos habíamos dado cuenta de lo profunda que era la infección. Alguien ahí fuera, en una de las últimas naves supervivientes de la humanidad, se había cambiado de bando. Y no solo estaba entregando coordenadas. Estaba trayendo algo de vuelta. Me senté en silencio mientras Lene mostraba el rastro de datos. La flota del Éxodo estaba dividida en 5 naves: Deliverance, OPEFIRE, New Bastion, Vigilant y Glass Ark. Todas habían despegado con 48 horas de diferencia entre sí, siguiendo rutas de dispersión hacia extremos opuestos del sector. Solo la OPEFIRE se había desviado. Su trayectoria había virado 22 grados fuera de su vector, saltándose 3 puntos de asistencia gravitatoria programados, cortando a través del espacio oscuro como si tuviera un mapa de algo que nosotros no conocíamos. Peor aún, su motor cuántico funcionaba a alta potencia. Demasiado alta. Significaba una cosa. Tenía ayuda. Alguien los está guiando, murmuré. No hay forma de que naveguen este tipo de vacío profundo sin ayuda. Tienen tecnología más allá de lo que les dimos. Lene asintió secamente. Tecnología del concilio. O algo peor. Me miró. Peor. Toqué el disco duro que había enterrado bajo el laboratorio hacía 3 semanas. El que tenía el mensaje de la fractura. No somos el único experimento, dije. Algo más estaba en los laboratorios del concilio. Algo que no murió. ¿Y si la OPEFIRE hizo contacto?
¿Crees que es un segundo grupo? Creo que alguien o algo se metió en la Opefire y ahora está arrastrando esa nave hacia un destino que no entendemos. Lene se reclinó en su silla, en silencio durante un rato. Luego se levantó. Te quiero en la Vigilant. La interceptarás en silencio. Sin anuncios a la flota, sin pánico. Abordarás la Opefire, averiguarás qué hay en esa nave, y si es necesario, la neutralizarás. Mi estómago se contrajo. ¿Neutralizarla cómo? Ya sabes cómo. Me lanzaron en silencio. Sin despedidas, sin ceremonias. Solo yo, una lanzadera furtiva y suficiente oxígeno para 5 días. La Vigilant ya estaba en posición, navegando a lo largo de su ruta asignada como un perro leal, con las orejas alerta. Cuando abordé, me recibió el capitán Hiren, esguardia siberiano, con ojos como cristales rotos y brazos marcados por viejas congelaciones. No era un hombre que hiciera preguntas, solo te daba el equipo y esperaba que volvieras a casa. ¿O no? Atracarás por la parte inferior, dijo. Sin transmisiones, sin alertas. Si te ven venir, huirán o destruirán las pruebas. ¿Alguna idea de cuántos tripulantes se han cambiado de bando? Perdimos los registros visuales hace 3 días. Podría ser uno, podrían ser todos. ¿Y qué probabilidad hay de que la Opefire siga limpia? Resopló. Esa nave está tan limpia como un perro callejero. El viaje fue silencioso. Solo el zumbido de los motores y el susurro del aire reciclado. Revisé mi equipo 3 veces. Pistola de pulso, cuchillo PEM, escáner profundo, amortiguadores neuronales. El último era crucial. Si alguien en esa nave tenía mejoras del concilio, podrían freírte el cerebro antes de que te acercaras. Atrasé en la escotilla de servicio bajo el casco de la Opefire. La puerta se abrió con un siseo, seguido de un silencio tan profundo que me presionaba los oídos. Sin luces, sin bienvenida, sin tripulación. Solo el zumbido de los sistemas que aún funcionaban, como el cuerpo de un animal muerto con un corazón que no había recibido el mensaje. Me moví lentamente, cubierta por cubierta. La nave estaba intacta, sin signos de lucha o sabotaje, pero la atmósfera se sentía extraña. No silenciosa, expectante, como si las paredes estuvieran esperando. Entonces encontré el primer cuerpo. Hombre, joven, clase técnica. Sin heridas, sin moratones. Simplemente vacío, como si alguien le hubiera drenado el alma y dejado el cascarón. Los ojos bien abiertos, la piel pálida, pero sin marcas. Revisé los registros. Sin alertas, sin entradas médicas, sin rastro de lo que había sucedido. Seguí avanzando. El puente de mando estaba sellado. Bloqueo de emergencia. Solo el personal de alta autorización podía acceder. Pero no estaba aquí para seguir el protocolo. Manipulé el panel, forcé un reinicio y lo abrí manualmente. Dentro, la encontré. La comandante Aldra, piloto de la Opefire, todavía respirando, conectada al núcleo neural. Pero ella no estaba allí. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba, no hablaba. Solo miraba al frente mientras los cables pulsaban sobre su cuero cabelludo, alimentando la IA de navegación de la nave. La IA estaba desconectada. Estaba pilotando esta nave manualmente desde dentro de su propia cabeza. Y algo le estaba hablando. Me acerqué, con cuidado, deslizando el amortiguador al máximo alcance. El zumbido en la habitación cambió. Los cables se flexionaron. Entonces sus labios se movieron. Llegas tarde, susurró. Me quedé helado. Aldra. Dijeron que alguien vendría. Dijeron que me matarías. Nadie va a matar a nadie. Estoy aquí para traerte de vuelta. No hay vuelta atrás, murmuró, parpadeando por primera vez. Sus pupilas estaban dilatadas, completamente negras. Solo hacia adelante. Me lo mostraron. ¿Quién? Su voz se quebró. Los que el concilio enterró, la fractura. Me mostraron lo que viene, dijo. No lo entiendes, Kail. Nunca debimos alcanzar las estrellas. Estábamos destinados a envenenarlas. Di un paso atrás, con la pistola de pulso levantada. Aldra, desconéctate ahora.
Construyeron las estrellas para contener el daño, susurró. Pero nosotros somos el error que no pudieron matar. Los cables se crisparon. Yo no soy la traidora, dijo. Lo eres tú. Entonces se activaron las alarmas. La nave se puso en rojo. Ancla cuántica detectada. Reversión en progreso. Ahí fue cuando lo entendí. No estaba llevando la Opefire al concilio. Estaba llevando el concilio hacia nosotros. Tenía 3 minutos para actuar. Saqué el cuchillo de pulso, corté los cordones neurales que se conectaban a su columna. No gritó, ni siquiera se movió. Simplemente se apagó como una máquina que se desenchufa. La nave titubeó. Los pulsos del motor murieron. La navegación se descontroló, pero el ancla ya había enviado su eco. Las coordenadas estaban fuera. Nuestra ubicación estaba comprometida. Apenas llegué a la lanzadera. Para cuando alcancé la Vigilant, el campo cuántico se estaba deformando. Y justo más allá del borde del espacio real, algo masivo se estaba formando. Una silueta, negra contra las estrellas. El concilio había llegado. No vinieron en naves. No en el sentido que nosotros las entendíamos. Sin motores, sin armas visibles, sin tren de aterrizaje. Llegaron como una sombra despegándose del borde del espacio. Silenciosos, fluidos e imposiblemente vastos. El tipo de presencia que te hacía sentir como si tuvieras la piel del revés. Un constructo de pura distorsión mantenido por leyes que ningún humano había nombrado jamás. Los llamábamos jueces. Y cuando llegaba uno, significaba que el juicio había terminado. La sentencia ya estaba decidida. Observé desde el puente de la Vigilant mientras la entidad se deslizaba a través del velo cuántico. Todos los escáneres se quedaron ciegos. Las luces parpadearon. Uno de los tripulantes empezó a sangrar por los ojos solo por mirar la cosa. Su cerebro no colapsó por miedo. Rechazó la realidad. No nos está escaneando, susurró alguien. No. No lo necesitaba. Ya sabía quiénes éramos, y no estaba aquí por nosotros. Estaba aquí por la Opefire. Di la orden de evacuar. Jiren no discutió. La Vigilant se alejó con los motores auxiliares, en modo silencioso, deslizándose de nuevo hacia el corredor de sombras por el que habíamos llegado. Sin transmisiones, sin balizas de pulso. Dejamos a la Opefire flotando muerta en el espacio, a la deriva hacia la cosa como un cordero entrando en un horno. Aldra todavía estaba a bordo. Quise sacarla, pero era demasiado tarde. Había tomado su decisión. Y yo había cortado su conexión con el sistema demasiado tarde para detener la señal. El protocolo de juicio ya se había iniciado. Desde la ventana de la lanzadera, observé cómo se desarrollaba. El juez no disparó un arma. No lo necesitaba. En su lugar, las estrellas detrás de él se retorcieron como si estuvieran siendo tragadas. Una suave onda y luego la Opefire se plegó hacia adentro. No explotó. Colapsó. Cada átomo, cada byte de datos, cada recuerdo, desapareció como si nunca hubiera existido. Desapareció en menos de 5 segundos. No hablamos en el viaje de vuelta al mando de órbita terrestre. No quedaba nada que decir. La Opefire había desaparecido. Y ahora sabíamos de lo que el concilio era realmente capaz. No de conquista, no de guerra. De borrado. Aterrizamos en el sector 9, uno de los últimos puestos de mando subterráneos que quedaban operativos después de que la red de cuarentena del concilio fallara. No había dormido en casi 48 horas, pero en el momento en que bajé de la lanzadera, Lene me estaba esperando. Ojeras oscuras bajo los ojos, la mandíbula apretada como si no la hubiera relajado en días. Informe, dijo, sin saludar. Caminamos lado a lado por pasillos de acero, que zumbaban con energía de emergencia. El lugar estaba más silencioso de lo que recordaba. Sin charlas, sin tensión. Solo pavor. Me llevó a la sala de guerra, encendió los monitores. Había 6, cada uno mostrando un ángulo diferente del espacio orbital. 2 de ellos estaban en negro. ¿Opefire? Pregunté. Desaparecida, confirmó. Tal como lo viste. Sin escombros, sin comunicaciones.
Los registros se cortaron exactamente en la marca de tiempo que nos diste. ¿Lo viste? Pregunté. ¿Al juez? Asintió una vez. Durante una fracción de segundo. Luego nuestros satélites de vigilancia se frieron. Todos y cada uno. No pregunté cuántos satélites nos quedaban. ¿Qué hay de los otros? Pregunté. Deliverance, New Bastion, Glassark. Cambió a otra pantalla. 3 registros de naves distintos. Datos mínimos. Todos en silencio. Van a oscuras, dijo. Fuera de curso, pero todavía vivos. Sin señales de contacto, sin señales de traición. Todavía, añadí, dejándome caer en una silla. Me dolía el cuerpo, no por la misión, sino por el peso de saber el poco tiempo que nos quedaba. ¿Saben dónde estamos ahora? Dije. Lene asintió de nuevo. Lentamente. Sí. Y no enviarán a otro juez a menos que hagamos algo estúpido de nuevo. Ya hicimos algo estúpido, dije. Sobrevivimos. Esa noche, o lo que pasaba por noche bajo tierra, volví a la baliza. No podía dormir. No podía descansar. No con el recuerdo de esa cosa todavía grabado en la parte posterior de mi cráneo. Me conecté al núcleo del esqueleto y abrí el disco de la fractura. El mensaje seguía allí. Vemos. Me quedé mirándolo, preguntándome qué significaba. Si seguían ahí fuera, todavía vivos. Los que se separaron, los que intentaron advertirnos, los que quizás, solo quizás, sabían cómo contraatacar. Fue entonces cuando el núcleo parpadeó. Di un salto. Líneas de nuevos datos inundaron la pantalla. No de mi entrada, no de ningún comando local. Estaba respondiendo. Apareció un segundo mensaje. Los convocasteis. Ahora debéis deshacer la señal. Me eché hacia atrás. ¿Deshacer la señal? No sabía qué significaba eso, pero tenía una idea. El núcleo del esqueleto no era solo un nodo de datos. Era una puerta de entrada. Una reliquia de una nave del concilio que habíamos derribado hacía años. Nunca habíamos descifrado todos sus sistemas. Hasta ahora. Empecé a analizar los nuevos datos. No eran solo advertencias. Eran esquemas. Planos de algo enterrado bajo la superficie del núcleo. Algo que el concilio había intentado ocultar bajo una docena de capas de encriptación. El nombre del archivo se traducía vagamente como última barrera. Lo abrí. No era un arma. Era un sistema de seguridad. Un campo de disrupción diseñado para bloquear las coordenadas cuánticas en todos los sistemas del concilio. Una especie de niebla negra, un virus para cegar sus sensores, para hacer que las estrellas fueran ilegibles, las firmas invisibles, los planetas fantasmales. Lo habían construido para su propio uso, para ocultar elementos rebeldes, para encubrir errores. La fractura lo había encontrado, lo había escondido, esperando que alguien lo activara. Y ahora lo tenía yo. Le llevé el archivo a Lene a la mañana siguiente. Le mostré los esquemas, le expliqué lo que hacía. ¿Quieres construir una máquina de humo cuántico?, dijo, leyendo los documentos. Cegar sus ojos, escondernos a plena vista. Exactamente. ¿Crees que funcionará? No, dije con honestidad. Sé que funcionará, porque tenían el suficiente miedo como para enterrarlo. Se quedó mirando la pantalla. Esto es código alienígena, Cail. No tenemos las piezas, los núcleos, los procesadores. Sí que los tenemos, le interrumpí. El resto del esqueleto. Las piezas que nunca tocamos, las que teníamos miedo de encender. Lene me miró como si estuviera loco. Y quizás lo estaba. Pero había visto lo que el concilio podía hacer, lo que harían si esperábamos lo suficiente. Esto ya no se trataba solo de escapar. Se trataba de hacernos imposibles de atrapar. Un mito, una sombra, un virus en su sistema que nunca más podrían localizar. No respondió de inmediato. Luego, lentamente, asintió. Construyamos tu cortina de humo. La construcción comenzó de inmediato. Lo trasladamos todo al Anillo Muerto, una vieja estación de relevo orbital abandonada después del colapso de la primera red solar. Tenía blindaje, espacio y ninguna huella digital. Nadie nos buscaría allí.
Abrimos el esqueleto, sacamos todo lo que habíamos sellado durante años. Núcleos de plasma, motores neuronales, datos que nos había dado demasiado miedo leer. Los ingenieros trabajaron en turnos dobles. Los especialistas en IA apenas durmieron. Todos sabían lo que era esto. Nuestra última oportunidad de desaparecer. Y quizás nuestra última oportunidad de luchar. Porque si esta niebla funcionaba, no solo nos desvaneceríamos. Nos convertiríamos en un problema que el concilio no podría borrar. No porque no quisieran, sino porque no podrían volver a encontrarnos. Lo llamamos el motor de niebla. Un nombre tonto, quizás, pero al equipo le gustaba. Más fácil de decir que sistema de disrupción de interferencia entrópica cuántica, o cualquier acrónimo elegante que los ingenieros intentaron imponer. Encajaba, porque una vez que se activara, eso es lo que el universo vería al buscarnos. Niebla. Sin coordenadas, sin firmas. Solo una mancha en el espacio donde solía estar la humanidad. Ese era el plan, de todos modos. La verdad es que no teníamos ni idea de lo que pasaría. Estábamos construyendo algo a partir de código alienígena, tecnología a medio interpretar y piezas de una nave que ni siquiera entendíamos. El esqueleto nunca debió funcionar a pleno rendimiento, pero lo habíamos llevado más allá de los límites de seguridad. Ya no teníamos elección. Lene trajo a todas las mentes proscritas que pudo encontrar. Ingenieros exiliados, físicos paranoicos, gente que no había visto la luz del sol en años. Trabajaban en silencio, iluminados solo por el zumbante resplandor de circuitos más antiguos que la nación más vieja de la Tierra. Yo no dormía. Monitoreaba cada prueba, ejecutaba diagnósticos hasta que se me acalambraban los dedos, y cuando no trabajaba, observaba las estrellas. Porque sabía, en el fondo, que el concilio no se había ido. Estaban esperando. El día 11 de la construcción del motor de niebla, algo extraño sucedió. El esqueleto comenzó a resistirse. No de una manera mecánica. Sin sobrecalentamiento ni fallos. Era más como una voluntad. Los sistemas parpadeaban cuando no debían. Los registros de datos se invertían. Un núcleo de IA se apagó por completo, frito hasta convertirse en escoria. Realizamos todas las comprobaciones de seguridad que teníamos, buscando sabotaje. No apareció nada. Lene pensó que era corrupción de datos. Yo no estaba de acuerdo. Creo que es consciente, dije, mirando la carcasa del núcleo que pulsaba como un latido. Me miró de reojo. Hemos tenido esta cosa durante años. La hemos estudiado durante años. Nunca la hemos alimentado a plena potencia. Nunca hemos accedido a la fuente neural raíz. Y ahora que lo hacemos, no respondí. No era necesario. No era una nave. Era un archivo sensible, un arma hecha de memoria, una que no le gustaba ser utilizada. Pero esa no era la peor parte. La peor parte fue cuando habló. Estaba en la cámara de control ejecutando otro diagnóstico en los nodos de energía cuando llegó la voz. No a través de los altavoces, no a través de ningún sistema. En mi cabeza. No fuisteis elegidos. Fuisteis tolerados. Me tambaleé hacia atrás. El pulso acelerado. La habitación estaba vacía. Sin comunicaciones, sin transmisiones. Sois el humo al final de una llama fallida. Me agarré a la consola para estabilizarme. ¿Quién eres? Fuimos los arquitectos, los supervisores, la primera fractura. Nos llamaron así cuando nos negamos al silencio. Y así, sin más, la conexión se cortó. Me quedé sentado en la oscuridad durante más de una hora, sudando, temblando, pensando. Así que era real. La fractura no era un mito. No eran solo datos rotos o código defectuoso del concilio. Estaban vivos dentro del esqueleto, o lo que quedaba de ellos. No se lo dije a Lene. Todavía no. No hasta que pudiera estar seguro de que no estaba perdiendo la cabeza. Necesitaba pruebas. Así que me sumergí de nuevo en los registros, en los fragmentos de lenguaje enterrados en las profundidades de la interfaz del motor de niebla. Y lo que encontré me heló la sangre más que el juez. Había otros experimentos. Especies enteras, civilizaciones completas creadas, probadas, quemadas.
Algunas nunca pasaron de su primera edad. Otras duraron lo suficiente como para tocar las estrellas. Pero en todos los casos, el concilio intervenía. Silenciosamente, eficientemente, como una máquina purgando un archivo corrupto. Nosotros éramos solo la última línea de código en un programa que llevaba funcionando millones de años. Y sin embargo, habíamos hecho algo que ninguno de los otros había hecho. Les habíamos devuelto la mirada. Los habíamos visto. Y eso nos hacía peligrosos. El motor de niebla se activó el día 16. Ciclo de prueba final completado. Todos los parámetros en verde. La energía requerida era enorme, suficiente para drenar 6 estaciones orbitales durante un año. Pero solo necesitábamos que funcionara una vez. Lo programamos para que liberara un pulso en el substrato cuántico, un campo que cubriría todo nuestro sector, se propagaría por las rutas más rápidas que la luz y desbarataría los algoritmos de seguimiento del concilio. Si funcionaba, nunca nos encontrarían de nuevo. Si no, sabrían exactamente dónde atacar. Lene me dio la orden final. Tu idea, tu locura, dijo, encendiendo uno de sus últimos cigarrillos de contrabando. ¿Quieres accionar el interruptor? Dudé, no porque tuviera miedo del fracaso, sino porque algo dentro de mí susurraba que una vez que hiciéramos esto, ya no seríamos humanos. No como solíamos serlo. Esta era nuestra primera verdadera rebeldía. No escape, no supervivencia. Rebelión. Enciéndelo, dije. Él asintió, dio la orden, y vimos el cielo arder. El pulso no fue como ninguna arma que hubiéramos disparado antes. No explotó. Se desplegó, como una onda bajo la piel, como una ola en un océano plano que no transportaba nada, pero que aún así hacía que todo se moviera. Podía sentirlo en los huesos. Podía saborearlo en los dientes. Luego, silencio. Sin alarmas, sin retroalimentación. Solo un zumbido bajo y constante en todos los canales de comunicación, como si el universo hubiera sido envuelto en una manta de estática. Lene revisó los sensores. Todo despejado. Revisé los relés de registro cuántico. Ningún rebote. Realizamos escaneos de rastreo. Nada. Ni siquiera un parpadeo. Habíamos desaparecido. La celebración no llegó rápido. No porque no estuviéramos aliviados, sino porque no nos fiábamos. Es lo que sucede después de haber sido presa durante demasiado tiempo. No celebras cuando el depredador se va. Esperas para ver si todavía está dando vueltas. Pero después de 72 horas de puro silencio, el ambiente comenzó a cambiar. Las líneas de comunicación con New Bastion se reabrieron. Glazark respondió con coordenadas. Deliverance y envió una comprobación completa de sistemas y un mensaje. Señal clara. Trayectoria fijada. Comienza la reconstrucción. Lo habíamos logrado. Le habíamos comprado tiempo a nuestra especie. Nos habíamos convertido en los fantasmas que el concilio no podía rastrear. Pero incluso en medio de ese momento, no podía sentir alivio. Porque sabía lo que había dicho la voz en el esqueleto. Fuisteis tolerados. No abrazados, no aceptados. Simplemente se nos permitió persistir. Por ahora. Y eso solo significaba una cosa. La verdadera guerra aún no había comenzado. Nos desvanecimos, así de simple. Sin alertas, sin escaneos, sin mensajes furiosos de las estrellas. Un pulso y fuimos borrados de todos los sistemas conocidos del concilio. Una mancha de nada en la red. La humanidad, la especie plaga, solo otra historia de fantasmas a la deriva más allá de la jurisdicción del concilio. Ya no podían encontrarnos. Pero algo más lo hizo. 3 días después de que el motor de niebla se disparara, el núcleo del esqueleto se iluminó sin que nadie lo activara. Esa fue la primera señal de alarma. No era solo la reactivación de una función. Estaba vivo, ejecutando subrutinas que ninguno de nosotros había visto antes. Procesos profundos que se repetían en un código que ni siquiera los registros más corruptos de la fractura habían insinuado. Y entonces empezó a hablar. En voz alta esta vez, a través de los altavoces. Os habéis desviado de todos los resultados observados. Todos en la cámara se quedaron helados.
Yo ya estaba en la consola antes de que los ingenieros pudieran parpadear. Identifícate, dije. No existe identificación. Designación, hilo nulo. ¿Eres la fractura? Somos lo que queda cuando se rompe el control. Una astilla, un eco, una semilla huérfana. Críptico a más no poder. Pero eso era normal con inteligencias alienígenas. No daban respuestas claras. Tenías que ganártelas, o sobrevivir a ellas. ¿Por qué estás aquí? Porque ahora tienen miedo. Me quedé mirando la forma de onda mientras pulsaba en la pantalla principal. El motor de niebla nunca debió ser usado por los infectados. Sentí que se me retorcía el estómago. ¿Te refieres a nosotros? Vosotros sois la infección. El error que enterraron bajo 1000 mentiras. Crearon una jaula y vosotros quemasteis el mapa. ¿Y ahora qué? Pregunté. No pueden encontrarnos. No. Pero otros lo harán. Di un paso atrás. Eso no era una advertencia. Era una profecía. Lene no me creyó al principio. Lo atribuyó a un fallo de retroalimentación neuronal o a confusión de la IA. Pero para cuando se reprodujo el cuarto mensaje de la fractura, estaba sentado a mi lado, con el rostro pálido, el cigarrillo olvidado en la mano. Los mensajes no eran charla ociosa. Eran una cronología, una secuencia de eventos. Describía lo que vendría después. La desaparición desencadena la caza. Los jueces se retirarán, ciegos. Pero los cosechadores se alzarán. No entendí lo que eso significaba. Al menos no al principio. Pero los archivos eran más profundos. Vislumbres crudos y fragmentados de experimentos pasados. Los que también se desvanecieron. No todos fueron aniquilados. Algunos simplemente habían ido demasiado lejos. Y algo peor que el concilio vino a buscarlos. Son más antiguos que el código. No juzgan. Consumen. Siguen la podredumbre. Nosotros nos habíamos convertido en la podredumbre. No estábamos diseñados para ser depredadores. No a esta escala. La evolución nos hizo listos. La agresión nos hizo desafiantes. Pero la supervivencia nos había vuelto temerarios. El motor de niebla no solo nos ocultó. Rasgó un agujero en la red de observación que mantenía las cosas fuera. Y ahora estábamos completamente expuestos. Intenté apagar el esqueleto. Sacamos todos los cables, drenamos todos los núcleos. No importó. La cosa estaba transmitiendo en una frecuencia que ni siquiera era medible, deslizándose a través de estratos dimensionales que apenas entendíamos. Luego llegó la señal. No del concilio, no de ningún lenguaje conocido. Solo un patrón. 13 pulsos. Pausa. 9 pulsos. Pausa. 13 de nuevo. El registro decía que así era como marcaban a su presa. Los cosechadores. Los cielos cambiaron después de eso. Teníamos observadores apostados en las lunas muertas y los puestos orbitales. Uno por uno, empezaron a apagarse. Sin explosiones, sin escombros. Solo apagones, como si alguien los hubiera desenchufado del universo. Luego empezaron los sueños. Ya no dormía mucho, pero cuando lo hacía, me despertaba empapado en sudor, con el corazón retumbando en mis oídos. Fuego, dientes, estrellas sangrando, un zumbido bajo que sonaba como si estuviera dentro de mi columna vertebral. Otros informaron de lo mismo. Algunos empezaron a hablar en fragmentos de lenguas desconocidas. Algunos arañaban símbolos en las paredes de sus literas. Un hombre se sacó los ojos con un perno oxidado antes de que pudiéramos sedarlo. Nada de eso tuvo sentido hasta que volví al esqueleto una última vez. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Lene. Activé el conducto profundo yo mismo, eludí las capas de seguridad, ignoré todas las luces rojas de advertencia. Ya no buscaba respuestas. Buscaba la verdad. El esqueleto no luchó contra mí esta vez. Se abrió como una herida. Y lo que vi dentro no era tecnología. Era memoria. Miles de millones de vidas. Un coro de gritos de extinción. Planetas enteros parpadeando y desapareciendo mientras los jueces del concilio observaban en silencio. Pero al final, justo más allá de los sistemas estelares desvanecidos y las colonias destrozadas,
algo más se movía. Algo sin forma, solo intención. Consumía el silencio. Se alimentaba de lo olvidado. La fractura había intentado huir, intentado esconderse, igual que nosotros. Pero fallaron. Porque una vez que los cosechadores marcaban a una especie, no se detenían. No negociaban. Devoraban la historia. Borraban la memoria. Ese era su propósito, limpiar los desastres que el concilio no podía contener. Y ahora venían a por nosotros. Salí del núcleo del esqueleto, temblando. 2 ingenieros intentaban que me acostara, diciendo que había estado inconsciente durante 6 minutos. No discutí. Aún no podía hablar. Tenía la boca seca y sentía que el corazón me saltaba un latido de cada 3. Lene estaba en mis aposentos 1 hora después. No se sentó, solo se quedó de pie al borde de la mesa. «¿Los has visto?», dijo. Asentí. «Así que es verdad. No quieren nuestros cuerpos», dije. «Quieren nuestra existencia». Se pasó una mano por la barba canosa y luego exhaló con fuerza. «¿Qué demonios hacemos ahora?». Lo miré a los ojos y, por una vez, le dije la verdad sin filtros. Huir. Pero no era tan simple. El motor de niebla se había anclado en nuestra realidad. Funcionaba demasiado bien, demasiado eficientemente. No podíamos simplemente apagarlo. Hacerlo nos devolvería de golpe a la visibilidad, y el concilio no enviaría un segundo juez. Enviarían una flota. Nos quedaba un solo camino, un salto. Los datos de la fractura contenían coordenadas. Fuera de la red, un bolsillo en el espacio creado durante una rebelión temprana. Una zona nula. Sin luz, sin gravedad, sin tiempo. Un lugar que el concilio se negaba a reconocer porque era el único lugar que no podían tocar. Pero había una trampa. Tendríamos que romper el propio espacio para llegar allí. Y para hacerlo, tendríamos que terminar lo que la fractura empezó. Tendríamos que quemar el núcleo del esqueleto. Quemar el núcleo del esqueleto era un suicidio. Eso es lo que decían todos los ingenieros. Eso es lo que el último físico superviviente en el anillo muerto me gritó cuando le entregué los planos. Si enciendes esa cosa, Cail, no solo nos quemaremos. Desapareceremos desde dentro hacia afuera. No estaba en desacuerdo. Pero los cosechadores no eran algo que pudiéramos superar en combate o de lo que pudiéramos escapar. No permanentemente. No en un sentido convencional. No viajaban por el espacio. Se desplazaban a través de la memoria. Cazaban a las especies que dejaban una marca demasiado grande en el tejido cuántico. Ruido, movimiento, caos. Eso es lo que los atraía. Y la humanidad no había sido más que ruido desde el día en que descubrimos el fuego. El esqueleto, con todo su peligro, era nuestra única salida. Esa zona de bolsillo que describía la fractura no se podía alcanzar con motores. No era un lugar. No realmente. Era un corte. Una fisura entre líneas temporales, entre el espacio observado y el no observado. Un lugar que ni siquiera el concilio vigilaba porque no podían. Si podíamos atravesar la barrera, abrir el pasaje con la sobrecarga del núcleo, podríamos sobrevivir. Seríamos olvidados, pero viviríamos. A Lene no le gustó el plan. Paseó en silencio cuando se lo expuse, con la mandíbula apretada, cada respiración temblando de frustración. Lo había dado todo, sangre, sudor, años de esperanza enterrada, para vernos escapar del alcance del concilio. Y ahora aquí estaba yo, pidiéndole que lo hiciera estallar todo. Confié en ti, dijo finalmente. No te mentí. No, dijo. Solo omitiste la parte en la que hacemos un agujero en el espacio y esperamos que no nos trague. ¿Cuál es la alternativa? ¿Esperar a que algo peor nos encuentre? Se quedó en silencio. Luego me miró. No como un soldado. Ni siquiera como un comandante. Solo un hombre, cansado, fracturado. A un mal día del colapso total. Construye el detonador, dijo. Prepara las naves. Si esta es la única forma de avanzar. No terminó la frase. No era necesario. Nos movimos rápido. Solo 2 naves tenían suficiente blindaje cuántico para sobrevivir al salto por la fisura. La Vigilant y la Deliverance y el resto fueron reacondicionadas,
modificadas con placas recuperadas, difusores de ondas de pulso y anclajes gravitacionales. No durarían mucho, pero no era necesario. El plan era simple, al menos sobre el papel. Prepararíamos el núcleo para abrir la fisura justo más allá de la órbita del anillo muerto. Una detonación controlada, suficiente para abrir la puerta de la fractura y colapsarla después de que la flota pasara. Sin rastro, sin camino de vuelta. Un solo disparo. El último disparo. El núcleo zumbaba como una tormenta a punto de estallar. Los ingenieros trabajaban por turnos, alimentándolo de energía, estabilizando su pulso. Yo me quedaba en la cámara la mayoría de las noches, observando las líneas de código alienígena danzar sobre su superficie como venas pulsando bajo la piel de metal. Se sentía incorrecto. No malvado, no maldito, simplemente no nuestro. La fractura había usado esto una vez, un acto desesperado durante su caída. El registro decía que solo 12 naves lo lograron, y se vieron obligadas a borrar todo lo que dejaron atrás. Nombres, lenguaje, incluso sus propios recuerdos. Ese era el precio de desaparecer. Y no podía evitar preguntarme, ¿seguían ahí fuera, o se habían convertido en otra cosa, algo hueco? 12 horas antes de la activación, Lene me entregó un chip de datos. ¿Qué es esto? Pregunté. Registros de mando, dijo. Puntos de navegación, credenciales de ADN. Tú llevarás la Deliverance y a través de la puerta. Negué con la cabeza. Tú eres el líder. No, dijo. Yo soy el ancla. Se giró para mirar el motor, observando cómo su luz se reflejaba en las paredes. Alguien tiene que quedarse, dijo. Activar el colapso, sellar la fisura después de la última nave. Se me cayó el estómago. Podemos automatizarlo. Demasiado arriesgado. Si el colapso empieza antes, quedaréis aplastados en la brecha. Si es demasiado tarde, los cosechadores lo rastrearán. Necesitamos precisión. Sincronización humana. Lene. Me cortó con una mirada dura. No discutas, Kyle. Para mí, siempre iba a terminar así. Le miré a los ojos. ¿Estás seguro de esto? Morí el día que el concilio nos marcó, dijo. Este es solo el último paso. Cargamos la flota. Todos a bordo sabían lo que esto significaba. No habría retorno, ni tierra, ni pasado. Solo un agujero en el vacío y la esperanza de que llevara a algo habitable. No di discursos. Nadie quería uno. Solo asentimientos firmes, últimas comprobaciones, oraciones susurradas. Las familias se acurrucaban en las cámaras de criogenia. Los soldados ocupaban las cubiertas con expresiones de piedra. Los niños dormían en brazos que temblaban detrás de sonrisas forzadas. Estábamos huyendo de dioses hacia una herida en la realidad, persiguiendo el eco desvanecido de otra raza perdida. La esperanza era todo lo que teníamos, e incluso eso se sentía prestado. Estuve con Lene en la sala de máquinas a solo minutos de la cuenta atrás. No dijo nada. Así que lo hice yo. Te recordaré. Él sonrió con ironía. No, no lo harás. Ese es el punto. No se equivocaba. Una vez que cruzáramos, la memoria se fracturaría. Era parte del proceso. La energía de la fisura interfería con la química cerebral. Las identidades se desdibujaban. Los nombres se desvanecían. Era como reiniciar el alma. Para permanecer ocultos, teníamos que olvidar. Pero yo no estaba preparado para eso. Escribe algo, le dije. Algo corto, para después. Parecía confundido. Pégalo en la pared de la cámara, dije. Quizás alguien lo encuentre. Hizo una pausa, luego asintió. Sacó un trozo de cinta de su chaqueta, tomó un trozo de papel de ración viejo y garabateó 3 palabras. No miré. Todavía no. Abordé la Deliverance y en silencio. Di la luz verde. Todas las naves, mantengan el rumbo. Objetivo, el núcleo. El motor de la fisura se disparó. El cielo se volvió blanco. Y luego se rasgó. La realidad se partió como papel sumergido en llamas. Las estrellas se doblaron. La luz se plegó. El sonido se deformó hasta convertirse en presión. Las naves avanzaron,
atadas juntas en una columna de desafío, hacia un agujero que no llevaba a ninguna parte. Una por una, se deslizaron a través. Yo fui el último. Mientras cruzaba el horizonte de sucesos, miré hacia atrás. La cámara brillaba. Lene estaba en el centro, con los ojos cerrados, la mano en la consola, inmóvil. Luego apretó el detonador. La fisura se cerró de golpe como una mandíbula, y todo lo que quedaba detrás de nosotros murió. Desperté con un nombre que no podía recordar. Sin hogar, sin tierra, sin infancia. Solo la sensación de calor y gravedad y el dolor hueco de la pérdida. La Deliverance estaba intacta. También las otras naves. Flotábamos en un lugar sin estrellas, sin planetas. Solo un silencio frío y una profunda oscuridad. Pero estábamos vivos, de alguna manera. Caminé hasta el pasillo principal. Encontré el panel donde habíamos grabado la identificación de nuestra nave antes del lanzamiento. Todavía estaba allí. Pasé los dedos por la palabra Deliverance, sin saber por qué importaba. Algo dentro de mí dolía. Entonces recordé, solo un destello. Una habitación, un hombre con barba y un trozo de papel en la pared. Corrí a la bahía de archivos, saqué los registros de la cámara, busqué el archivo, lo encontré. Una imagen, una captura fija del último momento antes de que la fisura se cerrara. Y en la pared, escritas con letra temblorosa, 3 palabras. Vivimos.